Buenas tardes, bienvenidos al resumen informativo de Diario El Heraldo. Les saluda Ivette Artola. Hoy martes 7 de octubre del año 2024 damos inicio con las noticias más importantes hasta la hora, y es que el huracán Milton estaría dejando fuertes lluvias en el territorio hondureño. A pesar de avanzar a miles de kilómetros de Honduras, el huracán Milton, que sigue siendo uno de los fenómenos naturales más fuertes registrados este año, afectará de manera indirecta el territorio nacional. Según los pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, desde este martes comenzarán a presentarse lluvias de leves a moderadas, pero será hasta el jueves cuando se reporten los mayores acumulados de precipitaciones. Francisco Argeñal, director de CENAOS, explicó que se experimentarán efectos indirectos debido a la circulación de los vientos y al acercamiento de la zona de convergencia intertropical. Entre los departamentos donde se esperan más lluvias están Choluteca, Valle, el sur de Francisco Morazán, El Paraíso y el sur de Olancho. En estos lugares habrá más lluvias, especialmente entre martes y jueves. Para el jueves, las lluvias serán más intensas en Choluteca, el sur de El Paraíso, La Paz y Patuca, detalló Argeñal. En esta zona se espera que las precipitaciones alcancen entre 60 y 80 milímetros. En el caso de la capital, las lluvias serán de leves a moderadas, siendo el jueves cuando se espera mayor cantidad de tormentas, con estimaciones de acumulados de 30 milímetros. Se recordó que condiciones similares se vivieron en el país con el paso del huracán Helen hace unos días, aunque ahora se espera que la cantidad de lluvias sea menor. Las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias extenderán las alertas necesarias según las condiciones que se experimenten en cada zona del país. Bien, y entre otras noticias que se dieron a conocer, y es que el Consejo Nacional Electoral a la espera para abrir licitación del TREP. Tras la aprobación de los parámetros del sistema de transmisión de resultados preliminares, la consejera presidente del Consejo Nacional Electoral, Caset López, anunció que esta semana se mantienen a la espera de la finalización de la documentación para la licitación. Esperamos que esta semana estén terminados los parámetros para la documentación para la licitación y también esperamos que hoy la Empresa Nacional de Artes Gráficas publique el decreto adjudicado del proceso del TREP, anunció. La titular del Consejo Nacional Electoral, detalló que, este fin de semana validamos los lineamientos obligatorios por la ley para el concurso público de las licitaciones ligadas a la contratación al lanzamiento relacionado a un servidor para las elecciones. López Osorio pormenorizó que durante la semana de asueto el Pleno del CNE se mantuvo en funciones, concluyendo ayer domingo con una sesión de pleno donde se establecieron los parámetros básicos para elaborar las especificaciones técnicas y pliegos de condiciones para mandar a publicación para la contratación de la empresa que manejará el TREP. Sobre el mismo tema, la consejera Caset López señaló que las reformas que se pretendían llevar a cabo en el Congreso Nacional no alterarán ninguna etapa, ya que el CNE ya cubrió los parámetros que se buscaban abarcar. El próximo 8 de noviembre, de acuerdo al cronograma electoral estructurado por el Consejo Electoral, el ente deberá de definir a qué empresa se le adjudicará el manejo del sistema de transmisión de datos las próximas elecciones primarias y generales del 2025. A pesar del acuerdo del Pleno del CNE para aplicar el TREP en los 3 niveles electorales los próximos comicios, el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral, Denis Gómez, señaló que el sistema de transmisión de datos no determina la transparencia ni la integridad de un proceso electoral. Usar un TREP para transmisiones municipales y diputaciones es parte de un capricho y no algo que determina que es una elección transparente, aseveró. No obstante, el extitular del CNE destacó que la implementación de la biometría y el TREP es un avance, pero que el proceso sigue arrastrando debilidades con la cobertura de telefonía. Sobre el mismo tema, Gómez sugirió que el Consejo Nacional Electoral debe establecer el diseño e ingeniería de datos para evitar las quejas repetitivas. Bien, continuando con temas electorales, Tito Nasri Asfuras completa su fórmula presidencial con Carlos Flores previo a las elecciones internas. El aspirante presidencial y exalcalde capitalino, Nasri, Tito, Asfura oficializó al Dr. Carlos Flores Guifarro como su tercer designado presidencial de cara a las elecciones primarias en Honduras. Con la designación de Flores Guifarro como tercer designado, Tito Asfura es el primer precandidato en oficializar su fórmula presidencial completa, donde también lo acompañan la empresaria de Choluteca, Diana Herrera Portillo, y la diputada María Antonieta Mejía. Carlos Alberto Flores Guifarro se ha destacado durante los últimos años como un reconocido cirujano plástico. Toda mi vida he andado reconstruyendo labios, manos, ahora quiero trabajar para reconstruir y rescatar a Honduras, aseguró el galeno.
Por su parte, el exedil de la capital y aspirante presidencial Nasri Asfura aseveró que «creo que podemos hacer un gran trabajo por Honduras y toda su población». Los movimientos internos de las tres principales fuerzas políticas se enfrentarán en las urnas el próximo 9 de marzo del 2025 durante la celebración de las elecciones primarias, donde definirán quién será el candidato que los representará el último domingo de noviembre. Bien, y también entre otros temas que se ha dado a conocer es que algunas personas indican y mencionan que Carlos Zelaya seguirá siendo líder del Libre hasta que la Asamblea acepte su renuncia. Pese al narcovideo y haber renunciado como diputado del Congreso Nacional, Carlos Zelaya seguirá coordinando actividades dentro de Libertad y Refundación Libre. Esto se dará al menos hasta que Libre efectúe su Asamblea General y acepte la renuncia de Zelaya, la cual el Tribunal de Honor ha recomendado que sea aceptada. Zelaya estuvo el pasado fin de semana en una actividad política de Ramiro Lobo, alcalde de Catacama Solancho, donde encabezó el encuentro. Desde entonces, se desconocía con certeza el paradero del cuñado de la presidenta Xiomara Castro, quien se reunió con narcotraficantes en 2013 para recaudar fondos para campañas políticas. Se prevé que la coordinación del movimiento M28, del que Zelaya era el máximo líder, desde hoy sea asumido por la diputada Xiomara Hortensia Zelaya, conocida como La Pichu e hija de la presidenta. A la compañera diputada del Congreso Nacional, Xiomara Hortensia Zelaya Castro, la invitamos a asumir la coordinación nacional del movimiento M28 Poder para Vos, ratificando la subcoordinación de la diputada Isis Cuellar y el subcoordinador diputado Fabricio Sandoval, dice un comunicado del Instituto Político. Libre sostendrá este día una reunión con todos los movimientos internos en Tegucigalpa y se hará oficial la coordinación de la diputada en lugar de Carlón. No obstante, Carlos Zelaya seguirá como un líder del partido mientras no se tome una decisión en Asamblea General y mientras no tenga ningún proceso judicial en el país, dijo a El Heraldo una fuente dentro de Libre. Bien, con esta información nos vamos a una breve pausa comercial, usted no nos cambia que ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de noticias. Y es que algunos expertos en salud han indicado que los riesgos a la salud que conlleva el uso de vapes o vapeadores. Escuchemos. El uso de vapeadores, también conocidos como cigarrillos electrónicos, ha ganado popularidad en los últimos años como una alternativa al consumo de tabaco tradicional. Sin embargo, es importante considerar los posibles riesgos asociados con su uso. Problemas respiratorios. El vapeo puede irritar las vías respiratorias y los pulmones. Se han reportado casos de enfermedades pulmonares graves como el síndrome de pulmón por vapeo, PAPI, que puede ser potencialmente mortal. Adicción a la nicotina. Muchos líquidos para vapear contienen nicotina, una sustancia altamente adictiva. La exposición continua puede llevar a la dependencia, dificultando dejar de usar productos de vapeo. Sustancias químicas nocivas. Además de la nicotina, los vapeadores pueden contener otras sustancias químicas dañinas, como formaldehído, acetaldehído y acroleína, que son conocidas por sus efectos tóxicos y carcinogénicos. Impacto cardiovascular. El uso de vapeadores puede afectar la salud del corazón, aumentando el riesgo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Efectos en el desarrollo adolescente. En jóvenes y adolescentes, la exposición a la nicotina puede afectar el desarrollo del cerebro, lo que puede influir en la memoria, la atención y el aprendizaje. Riesgo de explosiones y quemaduras. Existen casos documentados de dispositivos de vapeo que han explotado o causado quemaduras debido a fallas en las baterías. Desconocimiento a largo plazo. Dado que los cigarrillos electrónicos son relativamente nuevos en el mercado, aún se están investigando los efectos a largo plazo del vapeo en la salud. Es fundamental abordar el uso de vapeadores con precaución y estar informados sobre los posibles riesgos. Si estás considerando dejar de fumar o reducir el consumo de nicotina, es recomendable consultar a un profesional de la salud para explorar las opciones más seguras y efectivas. Bien, y entre otras noticias en el campo internacional, y es que la madre de Sean Cobb está devastada por las acusaciones contra su hijo.
Janice Small Combs, la madre del rapero Sean Diddy Combs, dice que está devastada y profundamente entristecida por las graves acusaciones que enfrenta su hijo y asegura que son falsas. El músico y productor estadounidense se encuentra actualmente bajo custodia policial mientras espera el juicio tras ser acusado por un juzgado del Distrito Sur de Nueva York de participación en un grupo de crimen organizado, tráfico sexual y promover la prostitución. Combs también se enfrenta a múltiples demandas de personas que le acusan de conducta sexual inapropiada y otras actividades ilegales. El famoso rapero se ha declarado inocente de todos los cargos. En un comunicado publicado en las redes sociales, Janice Combs dijo ser una madre devastada y profundamente entristecida por las acusaciones que afectan a la estrella musical. Es desgarrador ver a mi hijo juzgado, no por la verdad, sino por una narrativa creada a partir de mentiras, escribió. Ser testigo de lo que parece un linchamiento público de mi hijo antes de que haya tenido la oportunidad de demostrar su inocencia es un dolor demasiado insoportable para expresarlo con palabras, señaló Janice. Janice Combs también se refiere a un video obtenido por CNN que mostraba a su hijo agrediendo a su entonces novia, la cantante Cassie Ventura, en 2016 en un hotel en Los Ángeles. Puede que mi hijo no haya sido del todo sincero sobre ciertas cosas, como negar que alguna vez se haya vuelto violento con una exnovia cuando la vigilancia del hotel mostró lo contrario, escribió en su declaración. A veces, la verdad y la mentira se entrelazan tanto que resulta aterrador admitir una parte de la historia, especialmente cuando esa verdad está fuera de la norma o es demasiado complicada para creerla, agregó. Sean Combs inicialmente negó las acusaciones de abuso de Ventura, que se incluyeron en una demanda que presentó antes de que se hiciera público el video. Tras la publicación del video, se disculpó. Es importante reconocer que ninguno de nosotros, independientemente de nuestro estatus, es inmune al miedo o a los errores, escribió. No ser completamente sincero sobre un tema no significa que mi hijo sea culpable de las acusaciones repulsivas y los graves cargos que se le imputan. Sean Combs enfrentaría en los próximos días una nueva demanda por parte de 120 personas, entre ellas 25 menores de edad que lo acusan de violación y agresión sexual. Un equipo de abogados anunció que está representando más de un centenar de hombres y mujeres para presentar una demanda colectiva ante la justicia contra Combs por delitos sexuales que se remontan desde el 1991. Las víctimas pertenecen a más de 25 estados, la mayoría de California, Nueva York, Georgia y Florida, informó en una conferencia de prensa el abogado Tony Bosby, principal responsable legal de la demanda. 25 de las 120 personas demandantes en estos casos eran menores de edad en el momento en el que acontecieron los hechos. Nuestra víctima más joven tenía 9 años. Tenemos una persona que tenía 14 y otra que tenía 15, agregó Bosby. La mayoría de las víctimas relataron que fueron drogadas y que se encontró tranquilizante para caballos en varias pruebas de drogas. El equipo legal aseguró haberse puesto en contacto con más de 3.000 personas que aseguran haber sido víctimas de Combs. El cantante de 54 años fue arrestado a mediados de septiembre acusado de 3 cargos de crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas. El juez le impuso prisión preventiva a la espera del juicio. Con esta información finalizamos la emisión noticiosa del resumen informativo de Diario El Heraldo, siempre agradeciéndole por su fiel sintonía. Buenas tardes.